Muy buenas a todos, JoJo fans. Como ya lo sabréis, salvo que viváis en una cueva aislados del mundo civilizado, el anime de Steel Ball Run está al llegar, pero no todos se han leído el manga. ¿Estás ocupado? ¿Preparando exámenes? No pasa nada. Aquí estoy yo para poder resumirte Steel Ball Run, pero no voy a resumir tomo por tomo. He preferido resumir la parte 7 en arcos narrativos, lo cual me parecía más coherente que por tomos, que a veces se terminan en un momento donde el arco narrativo no ha terminado. Se considera que hay 25 arcos narrativos en Steel Ball Run. Si todo va bien y no sufro algún contratiempo, podré compartir con vosotros el resumen de los 25 arcos narrativos antes del estreno del anime. Sin más tiempo que perder, empezamos con el primer arco narrativo de Steel Ball Run, la playa de San Diego. Este primer arco narrativo está formado por 4 capítulos. Sin más dilación, empezamos. La séptima parte de JoJo no empieza con un Joestar, sino con los amerindios. En una aldea perdida en el continente americano, la tribu decreta que uno de sus miembros, Sandman, es considerado un traidor al tener en su posesión libros del Hombre Blanco. Sandman, perseguido por su propia tribu, logra escapar corriendo a pesar de que sus perseguidores utilizan caballos. Para alejarse aún más de ellos, Sandman utiliza la fuerza del caballo para impulsarse hasta lo alto de una colina. De repente, una misteriosa mano aparece en el brazo de Sandman. La tribu intenta localizarle, pero ha desaparecido. Más tarde, tras alcanzar la cima, Sandman se encuentra con su hermana. Esta quiere convencer a Sandman de que vuelva a la aldea para pedir perdón, pero Sandman no está de acuerdo en cómo ven las cosas. Según él, el Hombre Blanco es el enemigo, pero para luchar contra él, Sandman cree que hay que entender al Hombre Blanco. El Hombre Blanco ignora totalmente el concepto de tierra de los ancestros. Lo único que busca es el dinero, el poder. Es por eso que Sandman le explica a su hermana el plan que tiene en mente: participar en la carrera Steel Ball Run, donde la recompensa para el ganador son 50 millones de dólares. Todo este dinero serviría para comprar las tierras al Hombre Blanco. Cambiamos de punto de vista y conocemos al Señor Steel, que es el organizador de la ya mencionada carrera. Parece que no todo va según lo previsto, pero el Señor Steel quiere que todo salga perfecto, incluso si hay que doblar el presupuesto inicial. Si el Señor Steel está tan estresado, es porque no todo va como querría. Y, además, la conferencia de prensa para presentar la carrera va a comenzar pronto. El Señor Steel anuncia que la carrera empezará el 25 de septiembre de 1890 a las 10 de la mañana en la playa del Pacífico de San Diego. Los participantes deberán recorrer una distancia de aproximadamente 6.000 kilómetros hasta llegar a Nueva York. El ganador de la carrera recibirá una recompensa de 50 millones de dólares. Después de presentar la carrera, los periodistas empiezan a lanzar sus preguntas. Una de ellas cuestiona la posesión de armas durante la carrera. Basándose en la segunda enmienda de la Constitución estadounidense sobre el derecho a la posesión de armas, el Señor Steel no se opone a su uso. El director de la carrera también aprovecha para presentar a algunos de sus participantes: Mountain Team, Urn Abdul, Dodhan, Diego Brando. Como los periodistas son muy cotillas, hay uno de ellos que aprovecha para preguntar sobre la persona que acompaña al Señor Steel. Al preguntarle si es su esposa y si tiene 14 años, el Señor Steel da por finalizada la entrevista. Cambiamos de escena y contexto. Un misterioso hombre se acerca a la taquilla de inscripción con sus 1.200 dólares. Al filmar, vemos que este misterioso hombre es Jairo Zeppeli. Tras inscribirse a la carrera, un hombre se acerca a Jairo para saber más sobre esas misteriosas bolas de acero que lleva en su cuerpo. Al tocarlas, el hombre cae al suelo de rodillas como si la bola de acero lo hubiera obligado. Parece como si las bolas de acero le hubieran inmovilizado completamente las piernas. Resulta que el hombre no sentía curiosidad por las bolas de acero de Jairo, sino por su dinero. Jairo, dándose cuenta de que le faltaban 20 dólares para inscribirse, le pide al hombre que le devuelva su dinero. Sin saber lo que pasa después, pasamos al siguiente capítulo. Un hombre llamado Poco Loco está tendido en la hierba, contando las nubes. Al parecer, una divina le dijo que los próximos 2 meses Poco Loco vivirá la etapa más feliz y próspera de su vida. Con la confianza en lo más alto, Poco Loco también decide apuntarse a la carrera. Volvemos al punto de vista de Jairo, que ha podido recuperar su dinero. Al irse de allí, el ladrón vuelve a aparecer con sed de venganza al haber sido humillado delante de todos por Jairo. Los alguaciles retienen al ladrón, pero Jairo les pide que le devuelvan el arma. Jairo promete no presentar cargos y dejarle en paz, pero en realidad se está preparando para el duelo. Como en las películas de Sergio Leone, Jairo avisa al ladrón de que no dudará en atacar si el ladrón levanta la pistola. De repente, mientras el ladrón le dice que estaba bromeando,
Jairo lanza una de sus bolas al brazo del ladrón. La bola sigue recorriendo el brazo del pistolero al mismo tiempo que sigue rotando sobre sí misma. Una espiral gigante aparece en el brazo del pistolero, que apunta con su arma a Jairo. Al intentar dispararle, su mano se gira hacia él, lo que hace que el ladrón se dispare a sí mismo. Mientras Jairo se va, una persona en silla de ruedas intenta abrirse paso entre la multitud. A diferencia de los demás, él ha visto la bola seguir girando cuando ya estaba en el brazo. Queriendo averiguar el poder de esas bolas de acero, la persona en silla de ruedas toca la bola de acero de Jairo, pero esta estaba aún rotando. Esto provoca que se ponga de pie a pesar de ser parapléjico. Esta persona resulta ser el protagonista de nuestra historia, Johnny Joestar. Este encuentro es el inicio de cómo Johnny Joestar aprendió a caminar de nuevo. Johnny Joestar ha montado a caballo desde que tiene 5 años. Su padre vio en él un futuro genio de la hípica. Teniendo tanto talento, la vida le iba perfectamente. Dinero, fama, prestigio, Johnny Joestar no podía pedir nada más. Durante su adolescencia, vemos a Johnny yendo al teatro con una chica con la que estaba saliendo. Johnny, utilizando su fama, intenta colarse para no tener que ir al final de la fila. Una persona que estuvo esperando desde la noche anterior intenta pedirle amablemente a Johnny que respete la fila, pero, en un tono muy chulo, Johnny Joestar le recuerda que él compró este sitio y le pide a los seguratas que se lo lleven de allí. Sin aviso, la primera persona de la fila vuelve con un revólver. Sin dudarlo, Johnny Joestar es disparado en el torso. Sin poder darse realmente cuenta de lo que está pasando, el prometedor jinete cae desplomado al suelo. Johnny se despierta en la enfermería e intenta llamar al enfermero, exigiéndole que se ocupe de él. El enfermero decide provocar directamente a Johnny, recordándole que ahora está solo y que ya no puede sentir nada de cintura para abajo. El flashback se termina y volvemos al momento donde Johnny se puso por un momento de pie al tocar las bolas de acero de Jairo. Tras volver a caer en su silla de ruedas, Johnny intenta hablar con Jairo para entender el poder de las misteriosas bolas de acero. Jairo no quiere saber nada más y decide irse. Johnny, decidido a entender el poder de las bolas de acero, se abalanza sobre Jairo para tocarlas otra vez. Jairo lo intercepta y hace que Johnny acabe sujetado a una viga. Johnny quiere saber lo que pueden hacer esas bolas de acero, pero Jairo le avisa de que la carrera empezará pronto. Johnny, decidido a seguirle, se promete volver a montar a caballo. Mientras Jairo prepara sus cosas para la carrera, vemos a Johnny intentando subir a caballo una y otra vez. Al parecer, el ex jinete lo ha intentado día y noche. Está tan desesperado que le compró al vendedor de caballos un jamelgo, un tipo de caballo conocido por ser indomable. Jairo, espectador de todo lo que está pasando, está convencido de que, si logra montar en ese caballo, Johnny irá más lejos que cualquier humano. Mientras Johnny sigue intentando montar a caballo, vemos aparecer a Sandman, que pregunta a Jairo dónde está el mostrador para poder apuntarse a la carrera. Una vez allí, el corredor amerindio deja un pañuelo sobre el mostrador. Al soplar, el pañuelo se abre y nos permite ver una pequeña esmeralda. Al parecer, su hermana se la dio para que pudiera participar en la carrera y así salvar a su tribu. Faltan 30 minutos para que empiece la carrera y el señor Steele decide pronunciar el discurso inaugural del evento. El director de la carrera decide enseñar a todos el trofeo de la carrera, que está escondido nada más y nada menos que en un gigante bloque de hielo que se derretirá al final de la carrera. Faltan unos minutos para que empiece la carrera y todos están listos para salir. Todos menos Johnny Joestar, que llega hasta el punto de salida siendo arrastrado en el suelo por su caballo. Jairo, al verle tan terminado, decide ayudarle. Johnny, al volver a tocar su caballo, salta por los aires y acaba sentado en el caballo. Ahora sí, la carrera Steel Ball Run va a comenzar. Bueno, pues hasta aquí el primer arco narrativo de Steel Ball Run. En el próximo arco narrativo veremos lo que pasa durante los primeros instantes de una carrera histórica. Espero que os guste este formato, porque yo tengo muchas ganas de hacerlo. Nos veremos muy pronto para el próximo arco narrativo, la primera etapa. ¡Hasta la próxima, JoJo fans!